doctor. Bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Qué habíamos hecho, Michael? Vamos a hacer pancreatitis, en realidad una evaluación de páncreas en general y una pancreatitis aguda por ecografía y tomografía, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos a pasar a renales, perdón, a lo que es riñones, y ya pues después pasamos a la última unidad. Yo creo que vamos a tratar de avanzar todo lo que se pueda. El día de mañana avanzaremos riñones y luego el día miércoles avanzaremos sistema nervioso central y unas 2 clases más. ¿Para cuándo está programado acabar todo, Michael? Doctor, está programado para el 15 y hasta el 19 con sustitutorio. 15, ¿no? Sí, Sí, doctor. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo creo que esta semana que viene vamos a hacerlo. 15 es lunes. Esta semana que viene vamos a hacer por lo menos, avanzaremos 3 temas, 3 clases, perdón. Lunes, miércoles y de repente, no sé, uno de estos días, martes o jueves puede ser. Ya saquen su tiempito. Supongo que ya están acabando algunos cursos y con eso yo creo que ya acabamos. O sea, requiero, aparte de esta, unas 3 clases, nada más. Y listo, y el examen estaríamos dando. ¿Cuándo me dices el examen, las notas, Michelle? Hasta el 15, Hasta el doctor. 19. Hasta el Sí, 19 con aplazados, ¿no? sí, es con, Entonces ya, con susti, entonces, doctor. claro. Y entonces el domingo, el próximo domingo estaríamos dando el examen. ¿Qué les parece? Sí, doctor, estaría bien el domingo. Ya, cosa que ese domingo, y como hay que subir hasta el 16, hasta el 15 meses, 15 es lunes, ese mismo día se sube, el examen se daría el 16, digamos, el aplazados, y ya pues, el 17 estaríamos ya subiendo todas las notas, ¿no? Más o menos así. La idea es de que no se perjudiquen, no tengan ningún tipo de problemas ustedes con sus notas. Eso es lo ideal, ¿no? Ustedes saben que este semestre lo estamos haciendo pues así como se dice gratis, ¿no? Porque hasta ahora no he firmado contrato, no se sabe nada. Entonces, siempre ha sido la parte administrativa un caos de la universidad, pero yo me he comprometido con ustedes para seguir, entonces vamos a continuar hasta terminar. Muy bien. Pancreatitis aguda. ¿Qué es lo que deben saber de pancreatitis aguda en realidad? ¿No? Está compartiendo, ¿verdad, Michael? Sí, doctor, sí se comparte. Muy bien, perfecto. Entonces, tomográficamente ustedes ya saben, acá están los riñones, derecho, izquierdo, y este lugar donde se supone que debe estar el páncreas, no es el páncreas, sino está líquido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda la cabeza, cuerpo, esta sería la cabeza, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola se han digerido y obviamente en su lugar ha sido reemplazado por líquido, ¿no? Entonces, cuando el páncreas está pues dañado, cuando se produce una pancreatitis, que generalmente es de causa biliar, ¿no es cierto? Piedritas, cálculos biliares, entonces se vuelve pues trizas, ¿no? Se destruye. Y como ya no funciona nada, entonces al final termina haciendo el paciente una diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a producir insulina, no va a producir otras sustancias, un caos completo. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Pancreatitis aguda. ¿Cuál es la causa de una pancreatitis aguda? Creo que tenemos acá todavía uno. A ver. Muy bien. ¿Cuál es la causa? En realidad, la causa más común, se podría decir, son los cálculos menores de 5 milímetros, que ustedes saben que se forman en la vesícula y luego, pues, la vesícula va a pasar por el cístico al conducto colédoco y del colédoco va a llegar a la ampolla de Vater. Ahí el esfínter es un poco disminuido, entonces se va a quedar. Y como también llega ahí el Wirsum, entonces obviamente va a tapar, ¿no es cierto?, su salida y va a producir pues la producción de todo lo que es, ¿cómo se llama? Las sustancias que van a digerir, ¿no? Literalmente al páncreas.
Eso es lo que va a producir una pancreatitis. Entonces, para lo cual pues, tiene que haber dolor intenso, molestias, todo eso, ¿no? Bueno, dentro de las causas decíamos el cálculo, litiasis menor de 5 milímetros, microlitiasis, el alcohol. Causa idiopática, buen porcentaje, miren, 20%. Otras causas también puede existir, ¿no? Y lo que nosotros vemos más es litiasis, alcohol, post-CEPRE, o sea, cuando se hace una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se supone que por la boca va a ir como un endoscopio, pero que va a llegar hasta la ampolla de Vater. Entonces, usa arco en C, luego rayos X, fluoroscopio, y a través de eso puede dilatar. Cortan el esfínter, ¿no es cierto? Cortan y sacan las piedritas. Entonces, en ese momento, cuando cortan, sacan las piedritas, todo eso, también puede producir como una complicación, pancreatitis. Y obviamente postquirúrgico. Postquirúrgico, ¿cómo así? Por ejemplo, si hay un tumor a nivel del, no sé, se me ocurre duodeno, digamos, o cerca a lo que está el páncreas, ¿qué puede existir? Puede existir, pues, un daño al páncreas y producir una pancreatitis, ¿no es cierto? Muy bien, por cualquier lado se produce una pancreatitis. Apaguen sus audios, por favor. Causas poco comunes, cáncer periampular, cáncer pancreático, divertículo periampular, vasculitis. Causas muy raras, infecciosas, autoinmunes y también deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿no? Ustedes ya saben, clínica, el dolor abdominal, de acuerdo, es moderado a severo, es constante, no es cólico e irradiado, puede disminuir y no ser recurrente por días, ¿de acuerdo? Y cuando hay peritonitis, colecciones o pseudoquiste, obviamente va a haber pues dolor en todo el abdomen. La pancreatitis biliar, cuando hay un cálculo que se enclava, ¿de acuerdo? Es brusco, de inicio brusco, tipo cólico, ¿no? Y el dolor siempre va a ser en el cuadrante superior derecho, ¿de acuerdo? Y luego viene, pues, el dolor, después de eso, el dolor en cinturón, ¿no? Que se va hasta la espalda, todo eso. Muy bien. Entonces, también puede existir pancreatitis sin dolor. Por ejemplo, cuando se realiza postdiálisis peritoneal, posttrasplante renal, esos casos, ¿no? Raros, también se produce pancreatitis. El otro, el otro síntoma, náuseas, vómitos, cuando ya pues se supone que hay líquido, el páncreas está inflamado, entonces va a producir hilo paralítico, ¿no es cierto? Localizado o generalizado. También puede haber signo de Cullen, Gray Turner, eso que se da pues, alrededor del ombligo, ¿no? Retinopatía de Purkinje, necrosis del tejido subcutáneo, paniculitis, oliguria, acidosis, ascitis, necrosis del colon transverso, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Definitivamente de la pancreatitis sigue haciéndose clínico, ¿no? Es ni hablar. Primero viene el paciente, les refiere dolor intenso en hipocondrio derecho. Después del dolor en hipocondrio derecho, asumo que hay dolor en faja, en cinturón, ¿de acuerdo? Hacia la espalda, dolor intenso que no pasa con nada. Y luego de eso le van a hacer un examen bioquímico. El examen bioquímico pues arrojará, ¿no?, que la amilasa va a estar elevada, de repente la lipasa, los leucocitos elevados, hay un montón. Entonces, hay unos criterios bioquímicos, criterios clínicos que se manejan para considerar pancreatitis aguda. Luego viene la evaluación de la severidad, lo que nos toca a nosotros, que se hace más que todo, uno clínicamente, luego laboratorio e imágenes, lo que a nosotros nos toca, ¿no? Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, en pancreatitis siempre hay que ver que es un diagnóstico clínico, ¿listo? Muy bien. Por ecografía, ¿cómo vamos a ver ecográficamente? Ecográficamente, el páncreas tiene esta forma. Aquí está la cabeza, cuerpo y cola. Lo que vemos acá, esta imagen hipoecogénica o oscura, es pues el golfo de la vena porta, que está formado por este lado, por la vena esplénica, y por abajo la vena mesentérica. Aquí vemos la arteria aorta, ¿de acuerdo? Entonces, el páncreas, así formado, ¿de acuerdo? Tiene, pues, el cuerpo es lo que nos manda a nosotros. El cuerpo no debe pasar de 20 milímetros, ¿de acuerdo? La cabeza puede llegar hasta 30, 40, no pasa nada. El cuerpo es lo que nos ayuda bastante. Entonces, hay formas del páncreas, miren,
este páncreas que estamos viendo como al inicio. Luego tenemos este páncreas un poco heterogéneo, pero un poco oscuro. Este es un páncreas ya más pequeño. Este es un páncreas ecogénico, que es un páncreas graso, ¿de acuerdo? Otro páncreas un poco graso. Páncreas delgadito, normal también, ¿no? Otro páncreas. O sea, en realidad vamos a encontrar diferentes formas de páncreas y también de ecogenicidades. Entonces, ecográficamente vamos a hacer la ecografía y ¿qué vamos a encontrar en una pancreatitis? Primero, aumento del tamaño, la ecogenia disminuida, tiene que estar hipoecogénico, más oscuro, ¿no? El edema, siempre el líquido hace de que sea más oscuro. Líquido dentro o fuera del páncreas, dentro o fuera del páncreas, alteración de vasos adyacentes, la vena porta, todo eso. Miren, este es un páncreas que está pues engrosado, este es el cuerpo, y este es líquido, miren, líquido. Todo esto es el páncreas. No sé si ustedes ven, a ver, para que tengan una idea. Este es el páncreas, todo esto es el páncreas, ¿no? Esta será la cabeza, ¿no? Así la cabeza, más o menos será así, ¿no? Está mal, pero bueno, así parece. Y esto que está acá en la parte superior es líquido, ¿no? Agua, este es agua, líquido, líquido. Entonces, el líquido peripancreático, ¿de acuerdo? Ese líquido peripancreático nos va a ayudar a nosotros a decir, esto es una pancreatitis. Miren el páncreas desde donde está engrosada. Es un páncreas que está engrosado desde acá. Toda esta distancia es el cuerpo. ¿Cuánto hay que medir acá? Por lo menos unos 30, creo yo, ¿no? Entonces está pues grueso. Y aparte, miren, siempre el vaso está más pequeñito, ahí la pared es engrosada del vaso, pero todo es heterogéneo, ¿no? Es una pancreatitis típica. Entonces, la ecografía siempre es el primer estudio para ver principalmente si es de causa biliar, hay cálculos o no hay cálculos en la vesícula, y qué tal el colon está dilatado, ¿no? Porque debe pasarse por el colon con una piedrita para hacer pancreatitis. Pero generalmente cuando está en ese momento el páncreas inflamado, no se logra ver el conducto colónico. A veces. ¿Por qué? Porque tan inflamado está el páncreas que no nos permite ver. Entonces va a haber incremento del tamaño pancreático, disminución de la ecogenicidad, se va a ver las piedritas más o menos con una sensibilidad del 95%, la coledocolitiasis con una sensibilidad del 50%, que son más complicadas, ¿no? La coledocolitiasis sí se va a ver pues casi 95%. Va a haber una visualización inadecuada en un 30%. Obviamente es menor la precisión que la tomografía para localizar necrosis intrapancreática e inflamación peripancreática, porque vamos a ver solo el páncreas engrosado, el líquido inclusive no vamos a ver muy bien, y obviamente es un poco complicado ver en esta etapa, ¿de acuerdo? Las piedritas en el coledo colistal. Todo es el páncreas, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿de acuerdo? Todo esto es el páncreas, y es oscuro, es hipoecogénico, como ven ustedes. Todo eso se supone que es la cabeza, ¿no? Todo eso es el páncreas. Entonces, está engrosado, está inflamado y está pues definitivamente oscuro, ¿no? Ese es un corte transversal. ¿Qué más? ¿Cuáles son las limitaciones? El hilo paralítico, como hemos visto en rayos X de abdomen, el hilo paralítico va a hacer de que el estómago esté distendido, asas distendidas, entonces eso nos va a limitar el examen ecográfico. Asa centinela en el cúbito lateral izquierdo, ¿no es cierto? Podemos ver que va a estar por ahí, cerca al páncreas, ¿no? Y diagnóstico, pues obviamente con bioquímica, ¿no? Hallazgos auxiliares. La ecografía no es adecuado para determinar la severidad de pancreatitis. La tomografía con contraste es la que sirve para determinar la severidad. Entonces, hallazgos ecográficos de la glándula pancreática, engrosado, hipoecogénico, masas focales, diferencia del margen de la región ventral de la glándula, peripancreático, líquido e inflamación. Y vasculares, trombosis de la vena y arteria mesentérica superior, puede haber trombosis de la vena porta también. Ya les dije que el cuerpo puede medir entre 4 y 20, pero si es más de 20, el cuerpo, estamos hablando del cuerpo, no estamos hablando de la cabeza ni de la cola, el cuerpo, entonces es una pancreatitis, al menos para nosotros. Miren,
esta parte del cuerpo, donde están midiendo los calipers, ¿de acuerdo? En este caso medía 40, y obviamente 40 es pues mucho, ¿no? Y eso ya es una pancreatitis. Ecogenesidad parenquimal. Obviamente, a ver, disminución de la ecogenesidad es heterogéneo con áreas focales hipoecogénicas, masa hipoecogénica. Ven por acá, acá impresiona, ¿no es cierto?, como una masa hipoecogénica en la parte del cuerpo, ¿no? Y eso da, pues, diagnóstico de qué? De una pancreatitis. Hallazgos peripancreáticos, inflamación retroperitoneal puede haber, 60%, colección de 25%, que son asociados a peor pronóstico, ¿no? Eso es importante. Cuando hay líquido, siempre hay que pensar que es algo más grave. Miren, esto es el páncreas, y acá está el líquido, donde están señalando las flechas, es líquido, ¿de acuerdo? Y eso es importante ver también. Puede haber una inflamación peripancreática, en este caso toda esta zona, ¿de acuerdo? También está inflamada, ¿no? Y también el vaso. En este caso, por ejemplo, vemos, este es el vaso, ¿no? El golfo de la aorta. Miren acá, como un halo hipoecogénico, que es la inflamación perivascular, ¿ya? Entonces, a veces hay que ver eso, y eso es importante, ¿no? Aquí hay líquido, acá está el riñón, mire, el riñón, y acá también hay líquido, acá hay líquido. Entonces, tenemos que ver en la bolsa de Morrison, peripancreático, todo eso, para ver si hay líquido o no. Y la ecografía sirve. Tomográficamente, vamos a ver primero que hay unos espacios. Estos son los riñones. Los riñones tienen su espacio, que es pues su fascia perirrenal, ¿no? Entonces, hay un espacio. Pero también hay un espacio por fuera de los riñones. Ese espacio es el espacio pararrenal, no perirrenal, sino pararrenal. Entonces, hay un espacio pararrenal anterior, ¿de acuerdo? Que va a cubrir inclusive los grandes vasos como la aorta y la vena cava. Ese es el espacio pararrenal, ¿de acuerdo? Entonces, y obviamente, perdón, perirrenal, ¿no? Perirrenal. Y hay un espacio pararrenal que es este de acá, donde está el páncreas. El espacio pararrenal anterior, que es donde está el páncreas. Todo esto, ¿no es cierto?, es el espacio pararrenal. El espacio perirrenal tiene su grasa y obviamente todas las colecciones que se produzcan en el páncreas no va a ingresar. Va a estar como que aislado, ¿no es cierto? Aquí atrás también hay un espacio que se llama pararrenal posterior, ¿no? Y Sí se ¿se lo escucha, escucha? doctor. Ya, ok, gracias. A disculpar, está cortando. No sé, a veces se sale, a veces se entra. Creo que es nuestra tristeza más grande. El páncreas normal, ¿de acuerdo? Es el páncreas que vemos acá. Está sin contraste. Está en fase arterial, ¿ven? ¿Se escucha, no? Sí se escucha, doctor. Ya, ok, gracias. El páncreas en fase arterial, miren la arteria, bien pintadita. La fase venoso portal, cabeza, cuerpo y cola. Y la fase excretoria tardía, miren, que se ve acá, ¿no? Entonces, el páncreas debe verse así, sus bordes bien definidos y la grasa peripancreática tiene que ser oscura, hipodensa, ¿no es cierto? Entonces, eso es un páncreas normal. También tenemos una ubicación, ¿de acuerdo? El páncreas no es recto, la cabeza siempre es un poco inferior y el cuerpo y cola como que se dirigen pues hacia arriba y afuera, ¿de acuerdo?
Eso tienen que ver. Entonces acá, esto que estamos señalando con flechas negras, ¿de acuerdo? Es el conducto Wilson, que está en la parte central del páncreas. ¿Dónde se supone que está el páncreas? El páncreas está acá, ¿no? Si ustedes no lo ven. ¿Y por qué se verá en toda su extensión? Se ve en toda su extensión porque está siendo definitivamente, está siendo visto en su integridad porque se ha hecho una reconstrucción curvada, así se llama, reconstrucción curvada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se ve. Muy bien. Hay factores técnicos para evaluar el páncreas por tomografía. Dentro de ellos es, pues, un protocolo para pancreatitis. Ustedes ya le comentaba anteriormente que no todos los exámenes tomográficos son iguales. Hay protocolos que se realizan. Por ejemplo, el protocolo para pancreatitis, ¿de acuerdo? Tiene que ser con un contraste de 150 centímetros cúbicos a una velocidad de 4 centímetros cúbicos por segundo. Y si puede tomar agua, no siempre los que tienen pancreatitis toman agua, se le puede dar, es opcional. El kilovoltaje 120, el miliamperaje 220 a 330. Se hace siempre, primero, se adquiere una sin contraste, ¿de acuerdo? Sin contraste, pero se hace el sin contraste con 7 milímetros, o sea, un poco más grueso, ¿no? No nos interesa cortes finos. Luego se hace una fase venoso portal, que es lo más importante, la fase venoso portal para la pancreatitis. No nos sirve la fase arterial ni la fase tardía. ¿Por qué no nos sirve la arterial? Si ustedes van a fijarse o se fijan en la fase arterial acá, esta es la fase arterial del páncreas, no se ve muy bien el parénquima, ¿no es cierto? No, como que no capta. Acá en la fase venoso portal sí. Entonces, esta fase es la que nos sirve. Esta fase tampoco nos sirve. Entonces, lo que nos sirve es esta sin contraste y esta fase. Eso es lo más importante en estos casos. Entonces, se hace la fase venoso portal 5 milímetros de colimación de corte, o sea, tiene que ser pues más fino, ¿no? Y la fase pancreática parenquimatosa, que es a los 35 segundos, podríamos decir como que una arterial de la, no sé, de abdomen, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando sea necesario. Si no, no. ¿Ya? La fase venoso portal y la sin contraste es la que nos sirve en la pancreatitis. Entonces, ¿en qué lugares vamos a encontrar líquido? Primero, ¿recuerdan ustedes el estómago que está acá con su catéter? Miren, su catéter, la sonda nasogástrica debe ser esta. Y acá hay líquido, el saco menor. El líquido en saco menor, el líquido en la fascia o el espacio pararrenal anterior, ¿no es cierto? Este es el espacio pararrenal anterior del páncreas, la cabecita acá, miren, acá hay líquido. Todo esto es líquido, ¿eh? Líquido. Y vean ustedes en los riñones cómo es que están bien aislados por su espacio perirrenal, ¿de acuerdo? Esa grasa que ven perirrenal, ¿de acuerdo? Eso pertenece pues a retroperitoneo y nadie puede ingresar ahí. Están cubiertos, miren, la aorta y la vena cava acá, la aorta y la vena cava, ¿cierto? Completamente aislados. Entonces, eso es bueno. Y también vamos a encontrar líquido en la pelvis y también en la fascia lateroconal. ¿Recuerdan la fascia lateroconal que estaba a este lado? Que unía, no sé, parte de lo que es este de acá, el riñón, este de acá, el espacio, en este caso, perirrenal y obviamente con el vaso, ¿no? Esa línea. Esa es la fascia lateroconal. Muy bien, entonces tenemos que buscar líquido en estas zonas y también derrame pleural. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, por definición, pancreatitis es un proceso inflamatorio del páncreas que lesiona el tejido acinar con afectación variable de los tejidos, estructuras locales y órganos a distancia. Ya hemos dicho, la causa más frecuente es la impactación de un cálculo, alcohol, hipercalcemia, traumatismos, etc. Son las causas. En el año 1990, se estableció pues el índice de severidad. Ese índice de severidad muchos todavía lo usan, ¿de acuerdo? Es llamado el índice de severidad según Baltasar, ¿no?
Entonces todos decían, ¿qué? El otro día nomás viene un residente de cirugía y me dice, doctor, quiero tengo una tomografía y quiero saber qué Baltasar es. Entonces, obviamente, pues ese Baltasar es recontra antiguo, es como que uno no sabe tomografía abdominal, menos tomografía de una pancreatitis. Entonces, no le voy a decir, pues, sabes que eres un tal cual, no, sino sencillamente le digo que eso es incompleto, ya no se usa y ahora usamos otro, ¿cómo se llama? Otros criterios, ¿de acuerdo? Entonces, miren, Baltasar en el año 90 clasificó, pues, ¿no? Estableció su índice de severidad por tomografía. En el año 92, 2 años después, en Atlanta, es donde se encuentra, pues, el Simposio Internacional sobre la Pancreatitis aguda. En Atlanta, y Atlanta siempre ha sido pues, uno de los lugares donde no se supone que se reúnen los más grandes, ¿no? Donde se publicaron los criterios de Atlanta revisados en el año 2008. Pero no solo quedó en el 2008, esto se revisó todavía en el 2012, ¿de acuerdo? Y pues hasta ahora, si ustedes van a darse la molestia de revisar lo que es pancreatitis por tomografía, ha variado bastante, ¿no? Bastante. En el año 2004, miren, se introdujo el índice de severidad modificado de Mortelle mediante tomografía. Ese índice de severidad modificado de Mortelle, nosotros lo usamos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué varía con Baltasar? Vamos a ver posteriormente, ¿ya? Para que tengan un criterio. Entonces, como les comentaba, en el año 2012 la clasificación modificada de Atlanta revisa pues todos los factores que pueden existir, ¿no? En esto se han reunido 11 sociedades internacionales de patología pancreática, obviamente en mayores de 18 años, ¿no? Entonces, imagínense cómo ha ido cambiando desde el año 90, cuando ha empezado Baltasar a clasificar, ¿de acuerdo? La tomografía, por tomografía la pancreatitis aguda. Miren, en 2012 se ha revisado todavía, y obviamente, pues, después de eso se habrá revisado, pero no tenemos conocimiento. Y cada año, cada cierto tiempo, se va revisando los criterios y se va aumentando, se va disminuyendo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, hay criterios diagnósticos de pancreatitis aguda, por lo menos dos de los siguientes criterios. Uno, que tiene que ver con la abdominal sugestiva de pancreatitis aguda, ya les dije, ¿no? En cinturón. Niveles de lipasa y amilasa en suero por encima de 3 veces. Entonces, estábamos comentando de que hay, pues, niveles de lipasa y amilasa en suero por encima de 3 veces su valor normal. En nuestro hospital, acá en el seguro, manejamos como criterio amilasa mayor de 400, ¿no? También es importante los hallazgos de las pruebas de imágenes, como tomografía, ecografía, resonancia, ¿de acuerdo? Eso también no hay que negar, es importante. Más que todo para ver gravedad, ¿no? Cómo está más bien. Entonces, tomográficamente, ante la presencia de duda diagnóstica, se ve pues en sospecha de complicaciones. La pancreatitis aguda leve, que no mejora pasadas las 72 horas, debe ser una tomografía. La pancreatitis con mala evolución clínica o potencialmente grave desde un inicio, también tomografía. Y también la tomografía para hacer un drenaje, por ejemplo, del pseudoquiste pancreático, ¿no? Entonces, es importante eso. O de repente hay líquido libre, también es. Y la ultrasonografía confirma el diagnóstico de litiasis. O sea, la litiasis se ve mejor con ecografía que con tomografía. ¿Por qué? Porque por ecografía podemos ver la vesícula con piedras, mientras los cálculos que no están calcificados por tomografía no se pueden ver fácilmente. ¿De acuerdo? También por ecografía hay que hacer un seguimiento y control de colecciones y guía de procedimientos intervencionistas también para hacer drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, tanto tomografía como ecografía sirven bastante. Pero, como ustedes ven, estamos viendo los criterios en qué casos se indican esas pruebas diagnósticas. No es en todo. ¿Cuándo hacer la tomografía? Miren, esta es una pancreatitis a las 24 horas. Así se ve, páncreas normal, pese a que tiene laboratorialmente pancreatitis, ¿no?
Estas son las 72 horas que recién empiezan, miren, líquido. Esto es densidad líquida, agua. Cambios inflamatorios y líquido por acá, también por acá. Todo el páncreas está inflamado. Y se ve recién a cuánto tiempo después de iniciado, 72 horas después de iniciado. Entonces, que quede bien claro, caramba, siguen ingresando. No sé qué es lo que quieren, ¿eh? Tarde. Entonces, hay tipos de pancreatitis aguda que debemos saber por tomografía. Uno que es el edematosa intersticial, la necrotizante, y obviamente tiene sus complicaciones, ¿de acuerdo? En relación a la edematosa intersticial y en relación a la necrotizante. Muy bien. Entonces, primero vamos a hablar de la edematosa intersticial. ¿Cómo es que se ve la edematosa intersticial por tomografía? Tiene que ser con contraste intravenoso. Primero, aumento de tamaño del páncreas, pues es difuso focal. Generalmente realza homogéneo de 80 a 150, ¿no es cierto? Y tejidos peripancreáticos mal definidos, va a haber inflamación. La grasa va a estar trabeculada. Eso es un proceso inflamatorio. A veces puede haber realce heterogéneo, ¿no? Que no permite caracterizar como definitivo si es edema intersticial o necrotizante. ¿Hasta qué día? Hasta por lo menos 7 días, ¿no? Y esperar ver la evolución. ¿Qué significa eso? Que a veces uno piensa que a las 72 horas ya voy a saber si ese páncreas está necrotizado o no. No, tiene que pasar una semana para yo saber si realmente ese páncreas está dañado o no está dañado. O sea, hay necrosis o no. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vean este páncreas. La grasa que está acá, se supone que la grasa estaba negrita, ¿no es cierto? Debe ser hipodenso. Pero miren acá cómo está la grasa. Está pues heterogéneo, irregular, medio hiperdenso, ¿no? Trabecular. Y eso es por el edema que hay. Además, miren, medio oscuro está el páncreas, esta zona, ¿no? Entonces tenemos que ver que no es fácil. Muy bien. Este es un páncreas, ¿no es cierto?, que está realzando perfectamente, pero la grasa peripancreática, miren, está inflamada. Y aquí hay un poco de líquido. Ese líquido se viene hasta la fascia lateroconal. Miren, en contacto con el vaso. Entonces, esto es una pancreatitis. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que ver también en un espacio pararrenal anterior. La necrotizante, como su nombre indica, ya no es pues la edematosa intersticial como hemos visto, ¿no? La edematosa es pues la que está oscurita, pero pasa a la inflamación y el páncreas va a volver a captar contraste y va a ser normal. Mientras la necrotizante es un páncreas que llega a necrosarse y obviamente ya no se recupera. Es un tejido muerto, ¿no? Entonces, va a haber áreas únicas o múltiples de necrosis pancreática y peripancreática. En el 75-80%, ¿no es cierto? Y solo peripancreática en el 25% o solo pancreática en el 5%. O sea, puede existir necrosis pancreática y peripancreática. Definitivamente. Eso tienen que saber. ¿Cuándo consideramos nosotros necrosis? Cuando vamos a poner las unidades Hansfield y va a estar esas unidades Hansfield menos de 30 unidades Hansfield. ¿De acuerdo? Ahí vamos a decir, allá, esto es una necrosis. ¿Cuánto tiempo de requerido para su diagnóstico? De 48 a 72 horas, ¿de acuerdo? Va a haber falsos negativos. Y con mayor precisión y menor tasa de falsos positivos a partir de los 5 a 7 días. O sea, siempre yo, desde iniciado el cuadro clínico, espero una semana para tomarle tomografía y decir necrosis pancreática. Antes no. Puedo confundirme, ¿de acuerdo? Entonces, vean, este es un páncreas, el cuerpo, perdón, la cola, que está muy bien. Pero esta zona es una zona donde hay necrosis. Vean ustedes, esta zona está necrosada. Y en su lugar ha sido reemplazada por líquido en cuerpo, ¿no? Esa es necrosis. Y acá la cabeza está necrosada. Y en su lugar ha sido reemplazada por líquido también. Se supone que es eso. Entonces, hay zona de necrosis. Obviamente, uno lo puede considerar 30%, mayor de 30%, o no. Entonces, eso es importante para saber, ¿no? ¿Y cómo es la zona hipodensa? Ya hemos dicho, menos de 30 unidades Hansfield a nivel
del páncreas con contraste. Siempre con contraste. Miren, aquí esta zona de la cabeza, cuerpo, diré, está bien. Esta zona ya es oscura y esta zona no. Entonces, ahí necrosis de más del 30%. Entre cuerpo y cola, ¿no es cierto? Eso es importante saber. Esta es una necrosis del 50%. Se supone que todo esto es partes oscuras, necrosis. Esta zona de acá es necrosis y esta zona es necrosis. Pero hay una parte de la cola que está bien, esta parte de la cola está bien, esta parte de la cabeza está bien, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, han calculado entre 30 y 50%. Esto es mayor del 50%. Toda esta zona que ven oscura es líquido. Y ya no hay páncreas acá, está necrosada. Esta zona también. Y obviamente solo queda parte de la cabeza que resalta, ¿no? Lo que resalta siempre es medio blanquita, ¿no? Hiperdenso. Eso es el páncreas normal. Y es, pues, en este caso, mayor del 50%, ¿no? Eso es lo que tienen que ver. Miren acá, se supone que esto es más o menos la grasa mesentérica, oscura, pero acá miren, todo trabeculado y heterogéneo. Es el proceso inflamatorio. Entonces, las complicaciones de la pancreatitis aguda, las que van a corresponder a la edematosis intersticial, son colecciones líquidas agudas y el pseudoquiste. Eso es lo que va a corresponder. Mientras a la necrotizante va a haber colección con tejido necrótico y necrosis encapsulada. Otras complicaciones, infección, un sangrado o hemorragia pancreática, complicaciones extrapancreáticas. ¿De acuerdo? Entonces, las colecciones líquidas agudas, por tomografía con contraste intravenoso, son áreas homogéneas de baja densidad, menos de 30, o sea, de 0 a 30. Es colecciones líquidas, ¿no es cierto? Entonces, no tienen pared definida, aunque en algunos casos se describe una discreta pared que se usa para poder diferenciar a estas colecciones de las necróticas. O sea, ¿cómo yo diferencio un líquido, así colección líquida, de una colección necrótica? Que la colección líquida tiene como una especie de pared, ¿no? Como una discreta pared, mientras las colecciones necróticas no tienen pared. Adyacentes al páncreas, en saco menor y espacio pararrenal anterior, pueden descender a la pelvis o ascender al mediastino. O sea, el líquido que hemos visto, eso es lo que se encuentra, ¿no es cierto?, como una complicación de la edematosis intersticial. ¿Listo? Entonces, miren. Ay, perdonen. ¿Qué ha pasado? Ahora, la computadora ya también está loca. ¿Se dan cuenta? Vean. Este de acá. Ay, chispa, no sé qué tiene esto. Un ratito. ¿No será también la conexión? No creo, ¿no? Muy bien. Entonces, vean, esto es el páncreas normal y esta zona es pues el área que tiene líquido, ¿no es cierto? A nivel de cola, inclusive por acá hay líquido, hay varias zonas de líquido, ¿de acuerdo? Ese líquido, obviamente, ¿no es cierto?, está en el espacio peripancreático y pararrenal anterior. Entonces, el pseudoquiste es otra de las complicaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es el pseudoquiste en realidad? Es una colección líquida con cápsula fibrosa. Una cápsula falsa, o sea, se dice pseudoquiste porque en realidad no tiene cápsula definida, sino es como una capita fibrosa que realza con contraste. Si dicha cápsula realza antes de la cuarta semana, se caracteriza como pseudoquiste, ¿no? A veces puede verse comunicación con los conductos pancreáticos. Las complicaciones, ascitis o reme pleural por fuga, peritonitis, shock hemorrágico por rotura, hipertensión portal por efecto de masa también, ¿no? Entonces, vean el pseudoquiste que se está formando acá en la cola, ¿de acuerdo? Ese es un pseudoquiste que tiene una cápsula definida. Miren, si la cápsula capta un poco, ¿no? Este es el estómago, miren, el antro gástrico, todo está ahí regular. Entonces, vean cómo empieza un pseudoquiste. Este es el páncreas, este es líquido,
marzo del 2000, el abril del 2000, un mes después, se empieza a formar el pseudoquiste y la cápsula, miren, fibrosa, que capta contraste. Noviembre del 2000, más definido, y octubre del 2001, miren, después de no sé cuánto tiempo, el pseudoquiste grandote, ¿no? Así se forma el pseudoquiste. Así tiene, ¿no? Se puede durar mucho tiempo. Esta es otra, julio del 2000, vean, grande. Diciembre del 2000 empieza a reducirse. A veces reducen solos, a veces requieren tratamiento, drenaje, a veces no. Y acá miren, pequeños quistecitos van a empezar a formarse. Y al final queda así, ¿no? Pequeño. Hemos tenido pacientes nosotros donde tenían pseudoquiste y poco a poco han empezado a bajar. Ya no era necesario ni drenar ni nada. Y quedaron ahí. Este es un pseudoquiste grandote. No es el estómago. Otro pseudoquiste, otro pseudoquiste. Varios pseudoquistes, ¿no? Se pueden formar. Así tremendos. Tuve un paciente que hizo pancreatitis y bueno, viene a consulta y me dice, doctor, me duele mi abdomen y me han dicho que puedo tener un tumor y veo un quiste, ¿no? Y le pregunto, ¿hace cuánto tiempo has tenido tu pancreatitis? Hace un mes más o menos. Ya, este es un pseudoquiste. Grandote tenía, ¿no? Pero tan grande, sí, es un pseudoquiste. No es un quiste, es un pseudoquiste del páncreas. Hay que drenarlo para que funcione. Se fue a Arequipa, se hizo drenar y regresó bien. Excelente, ¿no? Entonces le seguimos controlando con ecografía hasta que al final pues desapareció todo. Quedó muy bien. Entonces los pseudoquistes son así, se tratan y no pasa nada. Las complicaciones en relación a la necrotizante. Obviamente la colección con tejido necrótico, con tomografía, ¿no es cierto? Siempre con contraste intravenoso, colección heterogénea, cuyas áreas de mayor densidad corresponden a tejido necrótico. Puede tener áreas de mayor densidad. No tienen pared definida, ¿de acuerdo? Entonces, miren, esta es una colección, ¿no? Por necrosis pancreática. No tiene pared definida, es como una colección aislada, pero es un tejido necrótico, ¿de acuerdo? Muy bien. Y la necrosis encapsulada, colección heterogénea cuyas áreas de mayor densidad corresponden al tejido necrótico. Y aparece una capsulita, ¿no? También. Pero, ¿cómo yo diferencio un pseudoquiste de una colección, en este caso, una complicación de la necrotizante? Es que tiene áreas hiperdensas, blanquitas, de mayor densidad. Entonces, son áreas necróticas que están ahí, ¿ya? Y eso es lo que va a diferenciar. ¿Vean? ¿No? Una necrosis encapsulada, hay varias áreas hiperdensas, no como la otra, ¿no? La otra es, pues, el pseudoquiste, como hemos visto, mire, es líquido, no tiene áreas hiperdensas, es todo homogéneo, ¿de acuerdo? Mientras en la necrótica hay pues, toda esta zona, por ejemplo, es media blanquecina, ¿no? Hiperdensa. Eso es lo que lo diferencia, ¿ya? No se olviden. Muy bien, puede haber infección, puede haber burbujas de gas en el interior, ¿de acuerdo? Como esta. Este es un líquido, parece también necrótico, ¿no? Miren, y acá hay aire, y eso es pues una necrosis encapsulada, infectada, ¿no es cierto? Otras, hemorragia pancreática, complicaciones extrapancreáticas, puede haber derrame pleural, ascitis, complicaciones vasculares, puede haber trombosis venosa esplénica, portal mesentérica, hemorragia intraquística, pseudoaneurismas viscerales, más frecuente arteria gástrica izquierda y esplénica. O sea, puede haber un montón de complicaciones en realidad, ¿ya? ¿Qué es esto? Es trombosis de la vena esplénica. Esta es la vena esplénica, ¿ven? Miren, todo este trecho, se los voy a dibujar para que vean ustedes dónde estamos, ¿no? Este se supone que viene así, más o menos, la vena, ¿no? Toda esta zona está trombosada. Miren cómo el trombo entra, ¿sí? Ese es el trombo, ¿no? O sea, acá se junta con la mesentérica superior y forma el golfo de la porta, ¿no es cierto? Entonces, toda la vena, en este caso esplénica, está trombosada. Es una de las complicaciones de la pancreatitis también. Y ven por acá, miren, líquido. Este es cómo se forman los cambios inflamatorios en la grasa mesentérica. La grasa debe estar así negra, pero miren cómo está acá, ¿no? Trabeculada. Y aquí hay líquido que rodea todo lo que es la fascia, ¿no? Renal anterior, ¿de acuerdo? Y este es el espacio perirrenal, que está con grasita normal. Grado de severidad, leve, moderada, severa, ¿de acuerdo? Leve,
cuando hay ausencia de fallo orgánico y complicaciones locales sistémicas, moderada, presencia de fallo orgánico transitorio, ¿no? Severa, presencia de fallo orgánico persistente mayor de 48 horas, ¿no? Severa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra clasificación tomográfica? Como estábamos comentando, ¿de acuerdo? Baltasar en el año 85, miren, 85, ya propuso su clasificación, que obviamente aceptado desde el año 90, ¿no? Donde grado A era un páncreas normal, grado B, el páncreas agrandado, focal difuso, pero límites glandulares irregulares, aspecto heterogéneo, dilatación del Wilson, pequeñas colecciones intrapancreáticas. Grado C era el grado B, todo el grado B, más aspecto heterogéneo de la grasa peripancreática. O sea, ya había proceso inflamatorio de la grasa peripancreática. Grado D, colección líquida aislada. Y grado E, obviamente, 2 o más colecciones líquidas poco definidas o la presencia de gas intra o peripancreático. ¿De acuerdo? Entonces, Baltasar solo clasificó en estos grados, de A a la E. Pero no consideraba, como ven ustedes, no consideraba el porcentaje de necrosis, no consideraba complicaciones como ascitis, como derrame pleural, ¿no es cierto? Vasculares, como la trombosis que hemos visto, nada. Entonces, era una clasificación incompleta. Entonces, ¿qué hizo? Baltasar A, normal, Baltasar C, heterogéneo, y obviamente Baltasar D con líquidos aislados, ¿no? Y E, obviamente, asociado al líquido mal definido, que está señalando la flecha. Entonces, él propuso su índice de severidad tomográfica en el año 90, ¿de acuerdo? En el año 90, él propuso y agregó ahí, dijo, miren, a todo lo que es mis grados A, B, C, D, E, voy a ponerle puntos, 0, 1, 2, 3, 4 puntos. Y le voy a agregar necrosis pancreática, el porcentaje, ya le agregó el necrosis. Sin necrosis, 0, necrosis menor del 30, 2 puntos, necrosis de 30 a 54 puntos y necrosis mayor de 50, 6 puntos. Y al final, el mismo Baltasar en el año 94, ¿no es cierto?, le puso el pronóstico según el índice de severidad por tomografía. Entonces le puso menor de 3 puntos, morbilidad de 8% y mortalidad de 3%. De 4 a 6 se supone que es moderado, morbilidad 35, mortalidad 6%. Y de 7 a 10 que es severo, ¿no? Morbilidad 92 y mortalidad 17%, ¿no? Ese le propuso también Baltasar, ¿de acuerdo? Pero eso no lo usamos tampoco nosotros. Entonces, usamos esta al final, en el año 2004, ¿no es cierto? Conrad propuso lo que es, pues se le dice, se veía por de tomografía modificada de Mortelle, lo que llamamos de Mortelle, ¿no? ¿Qué se consideraba acá? Se consideraba la inflamación pancreática. La inflamación pancreática, páncreas normal como 0 puntos, alteraciones pancreáticas sin afectación extrapancreática, solo páncreas, ¿no es cierto? Que no afecta todavía la grasa, nada, 2 puntos. Colecciones líquidas peripancreáticas o necrosis de la grasa peripancreática, 4 puntos. Ya teníamos 4 puntos, ¿no? Y el necrosis pancreática, cuando no tenían necrosis, 0 puntos, menor del 30% de necrosis, 2 puntos, y mayor del 30% de necrosis, 4 puntos. Acá se le agregó las complicaciones extrapancreáticas. Por ejemplo, si tenía derrame pleural, o ascitis, o complicaciones vasculares, complicaciones de órgano abdominal, o afectación del tracto vaginal, 2 puntos. De modo que suman 10. Entonces se le consideró como leve de 0 a 2, moderada de 4 a 6, y severa de 8 a 10. En realidad esto es de 4 a 7, ¿no? Entonces, todo eso se consideró así como, como algo grave, pues, ¿no? Entonces, imagínense, esos son los puntos que se colocan para el índice de severidad por tomografía modificada de Mortelle. Y eso es lo que aplicamos nosotros en nuestros informes hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, este es, por ejemplo, miren, pancreatitis aguda a los 3 días de iniciado de la clínica, páncreas normal, aparentemente, pero ahí la grasa peripancreática, ¿no es cierto?, está inflamada. Entonces decimos, trabeculación, grasa peripancreática sin colecciones, que era 2 puntos, ¿no es cierto? Porque dice acá, alteraciones pancreáticas sin afectación extrapancreática, ¿no es cierto? Colecciones líquidas peripancreáticas. Entonces, miren, líquidas peripancreáticas de la grasa peripancreática, le colocamos ahí 2 puntos. No hay necrosis, 0 puntos. No hay complicaciones extrapancreáticas, 0 puntos. Total de puntos, 2, leve. Otras
Por ejemplo, acá, anormalidad pancreática extrínseca con o sin cambio inflamatorio en la grasa perimetral, 2 puntos. Otro, esto es una pancreatitis aguda a los 5 días de iniciar la clínica. ¿Qué tiene acá? Tiene derrame pleural, 2 puntos. ¿Hay necrosis? Vamos a ver, cabeza, cuerpo, cola, no hay necrosis. Todavía capta, ¿no es cierto? 0 puntos. Colección líquida, hay colección líquida acá, adelante, hay líquida, 4 puntos. 6 puntos. Obviamente, se supone que estamos poniendo, hemos puesto acá colección líquida, ¿no es cierto? Peripancreática, 4 puntos. Necrosis pancreática no tiene, 0. Y complicaciones de derrame pleural tiene 2. 4 más 2, 6 puntos. ¿No? 6 puntos. Obviamente, acá es moderada. ¿Listo? Y así. Otro, que hay colecciones líquidas pancreáticos o peripancreáticos, necrosis de la grasa peripancreática, 4 puntos, ¿no es cierto? Y hay que ver el porcentaje de necrosis, todo eso. Nada más. Igual acá, colecciones líquidas peripancreáticas, 4 puntos. Necrosis menos del 30%, igual 2 puntos. Nada más, no hay derrame pleural, 6 puntos, moderado. Y así vamos sumando todo eso. Y así tenemos nuestro puntaje, ¿ya? Muy bien. ¿Qué avances tenemos en relación a lo que es pancreatitis? El volumen de necrosis extrapancreática se asocia con el resultado clínico en pacientes con pancreatitis aguda. Más o menos se cree que 100 ml de necrosis extrapancreática produce mejores combinaciones de especificidad para predecir la insuficiencia de órganos e infección, ¿no? Entonces, ¿qué se hace hoy en día? Se calcula el porcentaje de líquido que tenga con este software, ¿no? Miren, y el software te va a decir qué cantidad de líquido hay en volumen. Entonces, ese líquido peripancreático es un predictor, en este caso, de la severidad, ¿no? Esa es la tendencia a hacer. No sé cómo estará ese camino, pero lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Miren, por ejemplo, acá, esta es una pancreatitis, hay líquido por acá, esta está normal. Entonces, ¿qué hacen con la tomografía? La tomografía agarra y empieza a sacar todo el líquido que hay, ¿no? En la bolsa de Morrison, en la fascia renal anterior, lateroconal, etcétera, todo el líquido. Y lo calcula. ¿Y cuánto es el volumen? En este caso, ¿no? 80 ml de necrosis extrapancreática. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un paciente sin falla orgánica, infección y seguimiento. Las reconstrucciones axiales de un estudio muestran la segmentación de necrosis extrapancreática en púrpura, modelo tridimensional, ¿no? Y así, es la tendencia a hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contribución de la tomografía en realidad? Confirma el diagnóstico, define la gravedad, identifica las complicaciones y el seguimiento, como es caso de las pseudoquistes, y también para procedimientos intervencionistas, ¿no es cierto? Esas son las contribuciones de la tomografía. Muy bien. ¿Alguna pregunta en pancreatitis? ¿Alguna pregunta en pancreatitis? ¿Nada? Acabaremos esta más, pero solamente la parte de hasta la 15, ¿ya? En tumores pancreáticos, es necesario siempre saber los tumores pancreáticos. Dentro de ellos hay tumores, obviamente, del páncreas exocrino, el adenocarcinoma, neoplasias quísticas, tumor musculoso papilar intraductal, tumores raros, y tumor del páncreas endocrino, el insulinoma, guagunoma, gastrinoma, bipomas, tumores no funcionantes y otros tumores como el linfoma, metástasis y tumores de tejido. Doctor, disculpe, no se visualiza las diapositivas. Sí, chispas, perdonen. Ese fue un lapsus. Muy bien, entonces les comentaba que la clasificación tumores del páncreas exocrino, el adenocarcinoma, neoplasias quísticas, tumor mucinoso papilar intraductal, tumores raros, tumor del páncreas endocrino, el insulinoma, glucagonoma, gastrinoma, bipomas, tumores no funcionantes,
Y otros tumores como linfoma, metástasis y tumores de tejidos conectivos. Vamos a hablar solamente del adenocarcinoma, que es lo más importante. Los tumores quísticos ya lo van a leer ustedes. El adenocarcinoma. El adenocarcinoma es uno de los tumores que se presenta entre los 60 y 80 años, más o menos 80%. Obviamente puede ser pues, más jóvenes también. La raza negra es la más afectada, varones más frecuente, 2 a 1. Nivel socioeconómico bajo, región centros urbanos, es el más común el adenocarcinoma, más del 80% ocurre en la cabeza del páncreas, más del 80%. Por lo tanto, no quiere decir que no haya en cuerpo y cola, puede existir, pero como es mayor del 80%, todo lo que esté en la cabeza una tumoración y que cause dilatación del Wilson y dilatación del colédoco, dilatación de vías biliares interhepáticas, ictericia, todo eso, hay que pensar en NM de cabeza de páncreas, en adenocarcinoma. ¿De acuerdo? El pronóstico de los tumores ampulares es mucho mejor, obviamente, ¿no? La causa es un poco difícil decir, pero se cree que el tabaco es muy importante en esto. Diabetes mellitus, también dieta rica en grasas animales, el alcohol, el café, cálculos biliares, pancreatitis crónica, ¿no? Entonces, es importante saber, ¿de acuerdo? Signos y síntomas son múltiples e inespecíficos. Más frecuentes son pérdida de peso y dolor. Un signo distintivo, ¿de acuerdo? Es la aparición de ictericia. Como hemos dicho que el 80% en la cabeza, va a haber dilatación del colédoco, ¿de acuerdo? Porque va a comprimir esa parte, dilata el colédoco, vías biliares, va a haber ictericia. Y a veces solamente van a bajar de peso e ictericia, y no hay mucho dolor. En realidad yo no he visto pacientes con mucho dolor en adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Eso es importante. Pérdida de peso, ya les dije, 90%, dolor 75%, desnutrición 75%, ictericia 70%, anorexia 60%, diabetes 15%. Miren, dentro de todo lo que yo he visto en pacientes con NM cabeza de páncreas, lo que es más frecuente es pérdida de peso, definitivamente, y la ictericia. Eso, si ustedes van a ver paciente que tiene pérdida de peso y tiene ictericia y no tiene muchas molestias, ese es un NM de cabeza de páncreas o NM de vesícula también, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos que pensar en eso. Entonces, hay signos diagnósticos para saber eso, ¿no? Que pueden indicar presencia de neoplasia, ¿no? Cuando no veamos el tumor en sí. A veces vemos el tumor, ¿no? Y es diagnóstico fácil, pero a veces no se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, sabemos que los valores de captación del contraste del páncreas pueden hacerse heterogéneos con la edad, ¿no es cierto? Sabemos, porque hay infiltración grasa difusa. Pero siempre debemos mirar con sospecha la existencia de una región focal de densidad homogénea de tejido blando en el interior de una glándula. ¿Qué significa eso? Sabemos que el páncreas en los ancianos es heterogéneo de por sí. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener infiltración grasa. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa heterogeneidad, tenemos que buscar algo homogéneo. O sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa zona de buscar algo homogéneo, a nosotros nos va a ayudar y decir, esto es un NM, ¿no es cierto?, de cabeza de páncreas, adenocarcinoma. Hay que ver eso. ¿De acuerdo? No se olviden. Segundo, hemos dicho que el 80% está en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar, por ejemplo, miren, este es el Wilson completamente dilatado, está en la parte media del páncreas, muy dilatado. Y este es el colédoco, que también está dilatado. Entonces vamos a tener dilatación tanto del colédoco como del Wilson, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando no haya pues un cálculo. ¿Por qué tal hay un cálculo? Entonces el cálculo es la causa, ¿no es cierto? Pero si no hay un cálculo, hay que buscar el tumor, ¿no? Y sugiere una existencia de un NM, un adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Si no hay NM de cabeza de páncreas, por lo menos, pues, ¿no? Hay una neoplasia ampular, puede haber, ¿no? Muy bien, se dan cuenta, está dilatado, ¿no? Inclusive acá, este corresponde al colédoco y esto corresponde al Wilson. Mira, parece doble cañón, ¿no? Otro signo diagnóstico, bueno, es el hallazgo del conducto pancreático principal dilatado en el cuerpo y la cola, pero no en la cabeza o el cuello, ¿no? Entonces, si no está dilatado en la cabeza
y está dilatado en cuerpo y cola, fácil pensar que obviamente hay lesión en la cabeza y que no se ve la dilatación, ¿no es cierto? Miren, aquí está la lesión, toda esta es la lesión, pero no está dilatado, aquí es la cabeza y no está dilatado pues el Wilson, pero acá está el Wilson dilatado en la parte de la cola. Entonces, fácil pensar que todo esto es la tumoración, ¿de acuerdo? Y eso está causando, ¿qué cosa? Dilatación del Wilson. Eso es otro signo, ¿no? Otro, la existencia de bordes convexos redondeados tanto de la superficie anterior como de la posterior del proceso uncinado. El proceso uncinado, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que ver de que es como una, no sé si hemos visto más tomografías, ¿no? Siempre la colita es así, termina así el proceso uncinado, ¿no? Así, por eso se llama pues uncus. Pero mientras, si vemos que está bien redondeado, como en esta, muy redondito, eso es sospechoso, ¿de acuerdo? De una neoplasia. En este caso, adenocarcinoma de cabeza de páncreas. La apariencia de la dilatación del conducto pancreático principal y del colédoco pueden ayudar a la diferenciación de la enfermedad benigna y maligna. La terminación abrupta del colédoco o del conducto pancreático apoya la presencia de enfermedad maligna, ¿no? El conducto pancreático puede dilatarse de tres formas diferentes. Uno, lisa, arrosariada e irregular. ¿Cuál es la más frecuente? La arrosariada, ¿no? 85%. También es importante ver la proporción entre el diámetro del conducto pancreático y la anchura de la glándula pancreática. Mayor a 0.5 indica que hay carcinoma. Cuando es menor, probablemente sea benigno. ¿Listo? Entonces, hasta ahí yo creo que esa partecita de adenocarcinoma es lo que vamos a considerar. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Doctor, buenas noches. Hola. Disculpe, yo tengo una pregunta. En un adenocarcinoma de cabeza de páncreas, ¿sería útil una ecografía o directamente se necesita una tomografía? Miren, el diagnóstico de inicio siempre es una ecografía. La ecografía nos va a ayudar en qué sentido. Si está bien preparado el paciente y la lesión es grandecita, se va a ver. Siempre van a ser lesiones hipoecogénicas. Entonces vamos a ver qué cosa, el colédoco dilatado, el Wilson dilatado. La tomografía vamos a solicitar para ver la extensión, si hay adenopatías por ahí, ganglios, todo eso, ¿no? A veces inclusive la ecografía por sí sola puede determinar si hay ganglios retroperitoneales, el compromiso es mayor o no, todo eso, ¿no? Pero de todos modos la tomografía nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Pero el examen de inicio es la ecografía. Ahora, ¿en qué casos puede equivocarse la ecografía? Uno, cuando la lesión es muy pequeña, y otro, y el parénquima sea pues heterogéneo todo, ¿no? Y otro, cuando la lesión sea en cola. Generalmente, cola nosotros no vemos por ecografía, solamente vemos cuerpo y cabeza, ¿no es cierto? Entonces, cola no vemos en su integridad. Raras veces se ve en su integridad, no se ve. Más que todos los pacientes que son gorditos, no se ve. Entonces, como no se ve, vamos a decir que está normal, ¿no? Pero puede haber lesiones en cola. ¿Listo? Muy bien. Otra pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien por ahí? Bueno, si no hubiera preguntas, entonces eso es lo que queda definido de lo que es pancreatitis, ¿no es cierto? Pancreatitis Baltasar por sí solo no evalúa, el Baltasar modificado, que considera necrosis, tampoco, porque no considera las complicaciones, y el Mortelle modificado, o lo que es modificado de Mortelle, sí considera todos sus puntos. Entonces, ustedes pueden considerar en usar el Mortelle o el Baltasar modificado, ¿de acuerdo? Pero yo definitivamente sigo usando el Mortelle modificado, ¿no? Eso es porque considera, pues, ascitis, derrame pleural, que en otros puntos no considera. ¿Listo? Entonces, no se olviden de ecografía. La ecografía, ¿de acuerdo? No se puede pedir inmediatamente. Hoy día empieza el dolor en la mañana, sus valores de amilasa están volando, digamos, voy a hacer la ecografía mañana, probablemente no encuentre nada. Pasado mañana quizás encuentre páncreas engrosada recién. Entonces, no se fíen mucho en la ecografía, ya al inicio.
Y la tomografía sirve más que todo después de las 72 horas para ver más que todo el diagnóstico y compromiso, ¿no? Las complicaciones que pueda tener. ¿Listo? Muy bien. Si no hubiera más preguntas, yo creo que terminamos ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver unas 2 tomografías de pancreatitis para que quede claro y podamos definir, ¿ya? Muy bien. Pero yo creo que tenemos un tiempo de 1 minuto nada más ya. Van a volver a reingresar, por favor. ¿De acuerdo? Si no hubiera más preguntas. Sí se comparte, doctor. Entonces, miren, acá le han hecho pues una tomografía trifásica sin contraste, ¿no? Este de acá. Otra fase arterial, venoso portal y una tardía, ¿no? ¿Cuál era necesario solamente para ver pancreatitis? Era esta sin contraste y esta fase venoso portal. Nada más. No debía existir los demás. Ese es, uno, pérdida de qué, de tiempo. Dos, irradiación, porque para cada una de esas tomas se tiene que irradiar. Entonces, si irradia mucho, ¿qué más? Exponer al paciente. Entonces, obviamente, nosotros cuando vemos ese tipo de, perdonen, vemos eso. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver la sin contraste y la fase venoso portal. Oye, chispas, se ha repetido, creo. Ya. Entonces vamos a ver cómo es que diferenciamos nosotros una fase sin contraste y la fase portal. Muy bien. Entonces vamos a ver. Empezamos siempre en la parte superior, ¿no? Sin contraste y fase venoso portal. ¿Qué es lo que encontramos primero? El derrame pleural. ¿Recuerden? Ay, chispas. Bueno, empezaremos, no importa, sí. Un derrame pleural. Acá hay 2 puntos, ¿no es cierto? Derrame pleural. Derrame pleural. Luego vamos descendiendo. Obviamente el derrame pleural, saben ustedes que el derrame pleural siempre va con su atelectasia pasiva, ¿no? Vemos el estómago. Este es el estómago. Pero a su vez ya vemos líquido acá. Periesplénico. El estómago está distendido. Miren la grasa cómo está alterada, está trabeculada, está inflamada. Esta grasa no es normal. La grasa mesentérica, ¿no es cierto? Y vemos también el páncreas. Miren cómo está el páncreas. Ahí por lo menos encontramos, no sé qué porcentaje de necrosis podría haber, ¿no? Ahí está, miren. Muy bien, vamos a mejorar nuestro contraste. Ya, ok, y vamos a descender para que ustedes no se pierdan. Listo. Entonces, esta colección que vemos acá, eso es la necrosis. Estas pequeñas zonas y esto, toda esta zona de la cola, eso es pues el páncreas que todavía está bien. El páncreas sano, se puede decir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muy bien. A ver, alguien por ahí que quiera participar, no sé, por ejemplo, vamos a mencionar, a ver aquí. José Manuel, ¿qué porcentaje de necrosis le pondrías a ese páncreas? Sabiendo que solo tenemos 3, ¿no es cierto? 0, menos del 30%, mayor del 30%. Cero, doctor. ¿Por qué 0?
Kelly. Tengo idea. Gracias, José Manuel. Kelly Huacantara. ¿Me escuchas, Kelly? Sí, doctor, ¿me escucha? Ya, ok, Kelly. Vuelvo a preguntar. ¿Qué porcentaje de necrosis crees que hay en toda esa zona? Mayor al 30%. Mayor el 30%. Muy bien. ¿Por qué? Porque toda esta zona que está oscura es necrosis, es líquido. Vamos a medir las unidades Hansel, ¿ya? Para que tengan una idea más o menos cómo es que estamos midiendo. 25. 25 es obviamente líquido denso, ¿no? Denso. Entonces, ¿cuánto debería medir? Hemos dicho que para que se considere necrosis tiene que ser menos del 30%. Perdón, menos de 30 unidades Hansfield. A ver, ¿y este páncreas que está supuestamente sano, cuánto está en? 80. Muy bien. Entonces, tenemos, obviamente, mayor del 30% de necrosis. ¿Cuánto era el puntaje cuando era mayor del 40%? Era 4 puntos, ¿no es cierto? Entonces tiene 4 más lo que hemos visto de la complicación, en este caso, derrame pleural, 2, sería 6 puntos ya. El otro factor o criterio que se toma en consideración es el páncreas, ¿de acuerdo? El páncreas, cuando estaba alterado, ¿no? Cuando había cambios inflamatorios, cuando había líquido, primero era, ¿no es cierto?, solamente el páncreas normal. Luego el páncreas ensanchado, grande, pero obviamente con cambios inflamatorios peripancreáticos pequeños. No había recolección. Y el otro páncreas era el que tenía, pues, ya las complicaciones, como líquido, tenía todo, ¿no? Aislado. ¿Y eso era cuántos puntos? También 4 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos en total tendría este páncreas? Esta pancreatitis. Cristian. Muy bien, gracias, Kelly. Cristian Ticón. Vamos. Me estás escuchando, ¿verdad? Sí se escucha, doctor. Cristian. Son dos cosas, ¿no? O bien no quieren responder, o bien no están presentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminarlos de la sala. Muy bien. Mónica. Mónica sí está presente. Mónica. ¿Se puede escucharme? Claro, Mónica. ¿Cuántos puntos en total sería? Según la clasificación de Mortele modificado. Para esa pancreatitis aguda. 7 puntos después. 7 puntos. ¿Por qué 7 puntos? A ver. Vamos a volver. 4 sería... A ver, un ratito. Un ratito vamos a volver a nuestra clasificación. Miren, para que no se olviden. ¿Dónde estamos? Creo que ya está cerrado ya. No está cerrado, está acá. Miren, chicos, estamos con Mónica, ¿no? Con Mónica. Entonces, miren. Esto es ya cerrado. Vamos a ver. Opa. Creo que ya lo cerré. Pero no importa, vamos a abrir. A ver. Estamos acá. Mónica, ¿me estás escuchando, no? Sí, doctor. Ya. Miren. Inflamación pancreática. ¿Páncreas normal? No. ¿Alteraciones pancreáticas sin afectación extrapancreática? No, porque tiene afectación extrapancreática.
¿Tiene colecciones líquidas peripancreáticas o necrosis de la grasa peripancreática? Sí, 4 puntos. ¿Listo? La necrosis pancreática. Kelly nos dijo de que era mayor del 30%. ¿Cuántos puntos? 4 puntos. Complicaciones extrapancreáticas. ¿Tenía derrame pleural? Sí tenía derrame pleural. ¿Cuántos puntos? 2. ¿Cuántos puntos suma Mónica? 10 puntos, doctor. 10 puntos. Entonces, por lo tanto, es severa. ¿Ya? Así es la forma como nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación. ¿Listo? Entonces, eso es la forma correcta de hacer nuestra evaluación. ¿Listo? Entonces, esta pancreatitis tiene pues 10 puntos. Vamos a seguir viendo qué tiene en la parte inferior. Miren, tiene más líquido. Esta es la grasa, miren, peripancreática que está inflamada. Su derrame pleural. Un momentito, muchachos, un momentito. Entonces, le estaba comentando de que tiene su derrame pleural, pues, y ese derrame suma 2 puntos. Y también tiene, obviamente, vamos a ver, su necrosis, miren, esa es necrosis, ¿ya? No se olviden de esta zona de la necrosis, que hemos medido, y era, ¿cuánto medía? 22, creo, ¿no? Que era menos de 30, debe ser, y es 22, miren. Entonces, eso es necrosis. Porcentaje de necrosis, Kelly nos dijo mayor del 30%. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tiene? Vamos a ver en la parte inferior, si hay alguna colección por ahí. Claro, aquí está la colección en la fascia lateroconal. Aquí hay una colección en esta zona. Y cavidad pélvica no tenemos, ¿no? Probablemente en cavidad pélvica también había colección, pero no hay el corte. Entonces, eso es una pancreatitis severa. ¿Listo? Muy bien. Si tienen dudas, preguntas, por favor, me las hacen llegar. Si no, vamos a ver una. ¿Cómo es que se forma una pancreatitis con pseudoquiste? ¿No? Un pseudoquiste. Entonces, acá tenemos otro que está formando. O sea, el pseudoquiste no siempre es pues un pseudoquiste que ya aparece en un momento dado y se acabó, no, sino va formándose poco a poco. Y eso es lo que tenemos que visualizar nosotros. ¿De acuerdo? Miren, les voy a compartir esta. Este es sin contraste, recuerden, arterial, portal. Yo no sé por qué para una pancreatitis, ¿se dan cuenta la falta de conocimiento? Les toman todo. O sea, yo no entiendo cuál es la razón en realidad. La justificación. No existe justificación para tomar eso. Es sencillamente porque, pues, residentes no tienen conocimiento, ¿no? Entonces, vean esto. Si residentes no tienen conocimiento, obviamente, pues, internos menos, ¿no? Y ni hay, es lo peor, no hay ni hay interno. Vean acá, derrame pleural. Con su... Ahí está el tremendo pseudoquiste. Este es un caso de nosotros, un pseudoquiste tremendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver si ese pseudoquiste tiene, pues, ¿qué densidad tendrá? A ver, ¿con quién estamos? Mónica ya nos dijo. Henry. Vamos, Henry. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Te parece un pseudoquiste con contenido líquido o es una colección de una pancreatitis necrotizante? ¿Cuál sería la diferencia y por qué?
Aún sin ver las unidades Hounsfield, pero sí parece con contenido líquido, doctor. Homogéneo. Ujú. Claro, muy bien. Eso es importante. O sea, tiene un contenido homogéneo, ¿no es cierto? Y eso, en las unidades Hounsfield me parece puede estar en, no sé, menos de 10, ¿no? A simple vista. Y que no tiene áreas hiperdensas, porque si tuviera áreas hiperdensas, diríamos, esta es una colección de una pancreatitis necrotizante, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y si tuviera aire, diríamos, esto es pues, no sé, una colección necrotizante infectada, abscedada, ¿no? Porque el aire siempre nos indica absceso, ¿no? Entonces, veamos las unidades Hounsfield. Una sin contraste y otra con contraste. Vamos a ver. 0, agüita, pues, ¿no? Líquido. Vamos a ver. 2. Entonces, imagínense cómo es que... Ay, perdón. ¿Cómo es que las unidades Hounsfield pues, nos indica que es líquido, es agüita, es como que fuera, no sé, se me ocurre agua San Luis, ¿no? Mentira, no. Pero es así, ¿no? O sea, no debe tener ni detritos mucho, ¿no? Entonces, esto es un pseudoquiste pancreático. Entonces, podemos pensar de que ha habido una pancreatitis, ¿no es cierto? Edematosa, intersticial, todo eso. Entonces, habrá que ver cómo ha quedado su páncreas, ¿no? Si estamos pensando en eso. Entonces, estamos asumiendo de que es un pseudoquiste pancreático. Y tiene que drenarse. ¿Por qué? Miren, la parte anterior, el antro gástrico está colapsando, ¿no? A ver, veamos. Miren, ha quedado la cabeza, esta es la cabeza, esta es la segunda porción duodenal, la cabeza que ha quedado, acá está el colédoco chiquitito, pero no tenemos el cuerpo y cola, vamos a ver. Cola, tiene un poco de cola, todo esto es cola, ¿ven? Cola, y ha desaparecido pues parte del cuerpo y parte de la cola, ¿no? Entonces se ha formado el pseudoquiste en esa zona. Entonces, sí, no hay parte del cuerpo y cola. Entonces, pero sí está la cabeza y sí está la cola. En estos casos, en estos pacientes siempre hay que pensar de que van a ser, pues, diabetes, porque por insuficiencia pancreática, ¿no es cierto? Ya no van a producir, las células de Langerhans no van a producir insulina. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Eso es todo lo que quería comentarles, chicos. Y eso es cómo se evalúa. Y vemos las unidades Hounsfield y vemos todo eso, ¿no? Y estamos recontra seguros de que es un pseudoquiste pancreático. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Ninguna. Muy bien, chicos. Terminamos acá las clases. Michael, los inasistentes, como siempre, por favor, solamente los inasistentes. ¿De Sí, doctor. acuerdo? Ya, y mañana continuamos con lo que es un poco harto lo que es riñones. La verdad, vamos a tratar de resumirla en solo una clase mañana. Y el miércoles pasaremos a hacer parte de lo que terminaremos lo que es de repente riñones y acabaremos con lo que es pues cerebro. Y el día miércoles y una clasecita más para terminar lo que es columna y parte de cerebro, porque cerebro es grandecito, ¿no?